titulado Manual de Derecho Internacional Privado. Doctor Rafael, cuéntanos sobre cuál es el contenido de este libro. Bueno, este libro en primer lugar nace fruto de la cátedra de la materia de Derecho Internacional Privado, materia que se lleva dentro de la currícula de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En cuanto se refiere al contenido, podemos mencionar desde los conceptos más clásicos, medievales, contemporáneos, hasta el aporte del autor respecto al derecho internacional privado. Asimismo, podemos mencionar las fuentes internas, las fuentes internacionales que contienen el mismo, que se refiere a las normas nacionales y a las normas internacionales que de alguna manera tienen que tener en cuenta las autoridades de los órganos. El hecho de ser docente titular de la materia de Derecho Internacional Privado me ha obligado a cumplir un compromiso con mis estudiantes. El hecho de haber revisado uno y otro autor, una y otra escuela, un conjunto de doctrinarios y poder hacer un plan, una estructura de los temas que finalmente es el contenido silábico de esta materia, llamado Derecho Internacional Privado. Y tiene el título de un manual, porque claro, tiene las características de ser un manual en el sentido de que en cuyo contenido encontramos los aspectos superficiales, pero a la vez sustanciales. Casi como que decía aquel médico de la especialidad de dermatología: vamos al grano. Y es lo que quise hacer con este texto, con este manual. Al revisar un conjunto de doctrinarios y de escuelas, encontré bastante abundancia, yéndose a veces por distintas ramas de las normas jurídicas en la materia de Derecho Internacional Privado, pero que finalmente se consolida en un manual. ¿Cuál es en sí el contenido rápido? Rápidamente voy a tratar de señalar. Bueno, como en toda obra, la mayoría de las ideas son sueños, algunos se cumplen y otros se roncan. Y efectivamente, empezamos con los aspectos conceptuales del derecho internacional privado y seguramente allí van a encontrar hasta 10 autores, 10 doctrinarios poniendo su punto de vista, pero que el autor como conclusión define el derecho internacional como una rama del derecho que viene a ser un conjunto de normas jurídicas que sirve para solucionar controversias entre sujetos internacionales, entre sujetos extranjeros. Porque dentro del campo del derecho tenemos dos ámbitos: el derecho público y el derecho privado. En este caso, trata de estudiar las relaciones entre sujetos particulares, es decir, Juan Pérez, de nacionalidad peruano, que viaja a Estados Unidos a realizar estudios de maestría o de doctorado, pero con el transcurrir del tiempo se queda en ese país y sentimentalmente se enamora de una norteamericana. Y luego procrean un hijo, adquieren bienes, pero a la vez esta relación conyugal no culmina como tal y aparece la controversia, la separación y el divorcio. Y entonces la pregunta: ¿cuál es la ley aplicable para dirimir este caso? ¿Qué órgano jurisdiccional es la competente para conocer? ¿Qué tribunal jurídico es la que va a llevar a efecto, va a conocer el caso? Son algunas preguntas que se formulan.
Pero justamente este texto trata de ayudar a modo de un manual a fin de que los responsables de estos órganos jurisdiccionales puedan finalmente definir cuál es la norma aplicable, la peruana, la norteamericana o cualquier otro estado, dependiendo de los casos. Pero bueno, eso con relación a la parte conceptual. Encontramos también algunas fuentes del derecho en esta materia. En nuestra legislación peruana hemos encontrado, por ejemplo, como fuentes, la ley de extranjería, la ley de nacionalidad, la constitución política de nuestro estado y el libro 10º del Código Civil. El derecho civil es el ámbito más amplio, que tiene muchos libros, desde personas, actos jurídicos reales, contratos, sucesiones, hasta el último libro, que es el 10º, que trata del derecho internacional privado. Esto es el conjunto de normas internas con las cuales tienen que trabajar los responsables de los órganos jurisdiccionales para dirimir conflictos, controversias entre sujetos internacionales. Pero a la vez se complica el caso, porque no solamente está el libro de derecho civil del año de 1984, que es el texto vigente para solucionar estos casos, sino por otro lado encontramos un conjunto de normas internacionales, supranacionales, que vienen a ser los tratados, y a esto se considera dentro de las fuentes internacionales de derecho internacional privado. Podemos mencionar, por ejemplo, a los tratados de La Habana, de Bustamante, a los tratados de Montevideo desde el año de 1889, la de Montevideo de 1939-40, como columna vertebral respecto a una normativa supranacional. Pero a la vez, la Organización de Estados Americanos se ha preocupado de estudiar esta materia de derecho internacional privado, en el sentido de que se debe convocar a todos los Estados miembros para poder revisar algunas normativas que podrían ser de fácil aplicación y en forma homogénea, ya sea en materia de derecho penal, derecho civil, derecho procesal civil y otros temas. Con relación a eso encontramos, por ejemplo, 6 conferencias internacionales al interior de nuestra región. Pero a la vez se está preparando el 7º y existe un tratado de La Haya en el cual están todos los países, la mayoría de los estados como miembros integrantes de esta organización. Pero también encontramos en este texto el tema de la calificación internacional, el tema del reenvío internacional, el tema del fraude a la ley. Y con relación a esto, efectivamente encontramos posiciones disímiles de autores distintos, pero que el autor ha llegado a observar que, por ejemplo, en el caso del tema de calificación internacional, de los casos en controversia, en el caso del reenvío internacional y en el caso del fraude a la ley, en nuestro Código Civil del año de 1984, código vigente, no está regulado. Quiere decir, hay un vacío normativo y por lo tanto hay una tarea por regular. Y entonces acá nos faltaría de tomar la iniciativa legislativa para que las personas indicadas puedan preocuparse en regular. Y nos preguntamos, entonces, ¿cómo hacen los jueces, por ejemplo, para resolver un caso frente a un vacío de ley? Encontramos algunos principios jurídicos en el sentido de que ningún juez puede dejar de administrar justicia por vacío o laguna de norma. De todas maneras, en ese caso tendrá que recurrir a los principios generales del derecho u otros para poder resolver. Pero a la vez encontramos en este texto el análisis del libro 10º, que aproximadamente contiene 64 artículos correspondiente al Código Civil, y a eso se denomina la ley aplicable, cuya ley aplicable estará dividido en 4 títulos, desde los aspectos generales, pasando
por la competencia y terminando en el reconocimiento de sentencias extranjeras y finalmente en el exequatur, que el exequatur viene a ser el procedimiento jurídico que se tiene que dar en base a las normas. Este manual, creo, estimados público presente, es una contribución humilde, sincera, con el compromiso de seguir trabajando más para enriquecer. Esta obra ha nacido en las aulas de nuestra Facultad de Derecho y entrego al público lector como testigos de este evento esta humilde contribución. Y a la vez quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las autoridades de nuestra universidad, a los jefes de las instancias correspondientes para que esta obra sea toda una realidad. Creo que este tipo de contribuciones académicas va a ayudar de sobremanera al desarrollo académico de nuestras facultades en general y particularmente de nuestra Facultad de Derecho. Y termino recordando en este momento que este libro ha sido dedicado a la Universidad Privada de Tacna, a la comunidad de esta alma mater, por sus bodas de plata, por los 25 años. Pero también quiero aprovechar en este escenario en agradecer a mi familia, mi esposa, mis hijas, que permitieron robarle el minuto, horas, días, para también dedicarme a esta labor. Al decir de Chesterton, hay un arsenal de palabras asesinadas y no hay otras, además de que en el idioma español existe la riqueza. Ese es el término gracias. Gracias, señores autoridades, por este apoyo, por esta compañía. Gracias a todos los presentes, porque son testigos de este hecho, humilde, pero significativo. Muchas gracias. Tenemos las palabras finales.